Amén. Dios es bueno esta noche. Yo sé que Dios nos va a hablar. Y quiero que vean algo. También me preparo aquí. Ok. Voy a predicarles un mensaje que se llama agua viva. Agua viva. Y vamos a estar hablando del agua viva que encontramos con Jesús. Y estaba yo el otro día, estaba leyendo sobre Israel y algo muy interesante vino a mi mente y quiero que vean una foto. La primera foto en blanco y negro. Israel declaró independencia en 1948 y mucho de Israel lo que era puro desierto. Ese es el 1948 Israel. Y un hombre que se llama David Ben Gurion comenzó a decir: tenemos que ver a Israel cambiar y queremos ver que el desierto comienza a florecer. Allí en Israel comenzaron a estudiar sobre cómo sacarle la sal al agua. Estudiaron diferentes formas de regar, cómo usar el agua cuando llueve. La idea era, ¿cómo le hacemos para tener agua en el desierto? Para transformar este lugar. Y no sé si saben esto, pero en la mayoría de los lugares en el mundo que tienen desiertos, el desierto va ganando, sigue creciendo más y más, pero en Israel no es así. Quiero que me oigan. En Israel no es así. En Israel han tenido gran éxito y hoy en día el desierto es menos y menos. Y quiero que vean cómo se ve Israel hoy. Ese es Israel. Ahora, ¿qué fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en Israel? Agua. Cuando en un tiempo era puro desierto, hoy en día pudieron hacer milagros porque aprendieron cómo traer agua al desierto. Donde hay agua, hay vida. ¿Quién puede decir amén? Y esta noche vamos a hablar de agua que fluye del templo, de la casa de Dios, de la iglesia. Y donde quiera que esa agua fluye, hay vida. Vamos a leer en Ezequiel 47, 1-5. Si no leyeron su Biblia esta semana, aquí van a leer para todo el mes. Porque en la mañana, ya saben, leí un montón de escritura. Y es más difícil para mí que para ustedes, ¿ok? Ustedes saben el español, yo batallo. Ezequiel 47, 1-5. ¿Quiere hablar en lenguas, ya ves? Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Quiero que vean. Y aquí que de debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente. Porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y he aquí que las aguas fluían por el lado sur. Y cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Ezequiel 47, 8-9. Y me dijo: estas aguas van a la región del oriente, descenderán a la Araba y llegarán al mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas, y todo aquello a donde llegue este río vivirá. Ahora versículo 12 dice: junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Y cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos servirán para comida
y sus hojas para medicina. Quiero hablar primeramente sobre el lugar del agua. Esto no era cualquier agua, era agua que daba vida. ¿Y de dónde venía el agua? Venía del templo, venía de la casa de Dios. Versículo 1 dice, y aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente. Recuerde que en el Antiguo Testamento el templo era donde se congregaban a estar en la presencia de Dios. Ahí es donde la gente se juntaba a oír el mensaje de Dios para sus vidas. Éxodo 25, 21 a 22. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, del medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. En otras palabras, iba a un lugar en donde Dios llegaba y hablaba a su gente, y era un lugar específico. Y esto siempre ha sido el plan de Dios. ¿Quién puede decir amén? Dios tiene un lugar donde nos podemos encontrar con Dios de una forma muy particular. Y sabemos que Dios es omnipresente, ¿verdad? Ok. Presente es más presente. Pero Él puede estar en todos lugares, a todo momento. De hecho, esa es la excusa que usan los que no vienen a la iglesia. Pero Él no ministra y no hace todo en todos lugares. Él escoge lugares específicos en donde cae su presencia para tocar a su gente y hablarle a su gente. Esto es desde los tiempos bíblicos. Dios siempre ha escogido un lugar en particular y siempre le decía a su gente, aquí es donde voy a estar yo. Era en el templo que recibían revelación para sus vidas. Era allí en donde Dios revelaba cosas de Él. ¿Y quién era Él para ellos? Revelaba quiénes somos nosotros para Él. Hablaba con su gente sobre su futuro con Él y sus planes. Les revelaba lo que Dios quería para sus vidas. Y Dios le habla a Jacob sobre preparar un lugar para que se encuentre con Él. Quiero que vean lo que dice Génesis 35:1, es un ejemplo. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo que Dios está diciéndoles, tú vete a este lugar específico, haz un altar, ahí es donde me voy a encontrar contigo. No le dijo, ahí donde estás, Jacob, ahí quédate, tú nomás, junta a 2 personas más, y donde 2 o 3 están, ahí estaré yo. Él no le dice eso. ¿Quién puede decir amén? Todo comenzó con el tabernáculo. Esto fue algo que Moisés tuvo que hacer. Era un lugar específico en donde la presencia de Dios caía para hablar a su gente. Caía una nube desde el cielo. Los hombres de Dios iban y hablaban con Dios y traían el mensaje de Dios para su gente. Y eso no pasaba en sus casas. Quiero que me oigan. Quiero que se imaginen que el tabernáculo estaba entre medio de todos. Y todos estaban allí acampados alrededor de ese tabernáculo, pero no se quedaban en casa cuando era tiempo de iglesia, cuando era tiempo de congregarse. Ellos no decían, no, como quiera Dios es omnipresente y Él puede estar en donde... Sí, es omnipresente, pero ellos sabían, Dios nos quiere allá. Nos quiere en su casa. Y ellos todos salían, todo el pueblo salía a oír el mensaje de Dios, de los hombres de Dios. Éxodo 25:8. Que me hagan un santuario, y que dice, y yo habitaré en medio de ellos. No en tu casa, en el santuario, en el templo. Luego se fue de tabernáculo al templo. David quiso hacer un templo, su hijo lo construyó. Una estructura permanente donde la gente podía venir y encontrarse con Dios. En el Nuevo Testamento, el lugar en donde Dios se encuentra con su gente más que en cualquier otro lugar, ¿dónde era? En la iglesia.
donde todos estaban congregados. La idea era igual, un lugar en donde la gente de Dios se podía encontrar con Dios. La iglesia no es edificio, pero es la gente congregándose. Tú no eres la iglesia en casa solo. Se congregaban queriendo algo específico. Queremos juntarnos, congregarnos con el propósito de oír un mensaje de Dios de parte de los hombres de Dios que Dios apuntó en nuestras vidas. Eso es iglesia. Mateo 16, 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Él no dice, hey, yo voy a estar donde quiera que tú estés y nadie va a prevalecer contra ti. No dice, no, la iglesia, cuando se congregan. Mi punto es esto. Nos congregamos y tenemos iglesia porque es el lugar en donde gente puede venir y encontrarse con Dios. Fue en un servicio que Dios me habló y me salvó de mi pecado. Para algunos fue durante un servicio en donde fuiste liberado de tus adicciones. Otros de espíritus malignos que tenías. Algunos fueron sanados en la iglesia, como este domingo pasado. Eso no pasó en tu casa, pasó aquí. Algunos encontraron su propósito y su llamado en un servicio en la iglesia. Algunos encontraron consolación. Estabas pasando por muchas cosas y orando en casa, nada. Llegaste a la iglesia y Dios te habló. Para otros fue en la iglesia que Dios te dio una palabra. Que el evangelista te salió y te dio la palabra que tú necesitabas. No fue en tu casa. Otros fue en la iglesia que fueron llenos del Espíritu Santo. No fue en tu casa. Pablo y Bernabé, cuando ellos fueron llamados a salir al campo, Hechos 13:2. Quiero que vean dónde estaba Pablo y Bernabé. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. En la iglesia. ¿Están agarrando mi punto? Me molesta tanto cristianos hoy en día que dicen, no, si vas de vez en cuando a la iglesia. Me cae tan mal eso. ¿Cómo vas a...? La Biblia dice, exhórtense a ir a la iglesia, a buenas obras. No hagan un hábito de no congregarse. Y tú le dices, no, pues si vas de vez en cuando no importa. Eso no es exhortar. No estás ayudando a esa persona, los estás animando a que no vayan. Sabes que si vas menos no hay problema. Eso no es bíblico. Hay cosas sobrenaturales que solo ocurren durante un servicio en la iglesia. Y tú cada vez que no vienes te lo estás perdiendo. Imagínate si tú fueras parte del pueblo de Dios. Y ahí en el tabernáculo, ahí cae la presencia de Dios y cae la nube y cae sobre el arca. Y tú, mientras todo el pueblo sale a oír el mensaje de Dios, tú te quedas en casa. ¿Qué le estás diciendo tú a Dios? Todo el pueblo salió, menos tú estás en casa. Ah, no, tú te pusiste a trabajar. ¿Tú crees que Dios lo va a ver como algo bueno? ¿Crees que Dios lo va a ver como que lo estás honrando y respetando? ¿O crees que lo va a ver como que, ¿cómo no vas a salir y oír lo que yo te quiero hablar? ¿Sabes? Ezequiel menciona cómo agua venía desde el templo. Esta agua daba vida y esto es un retrato de lo que es la iglesia. Esto es un retrato, un símbolo de la importancia que Dios le da a congregarnos. Cómo hay cosas que ocurren que dan vida o muerte en tu vida. Cosas sobrenaturales están ocurriendo, milagros. Pero eso pasa en la iglesia. ¿Sabes que en Apocalipsis habla de Jesús y los 7 candeleros?
Dime si es importante para Jesús la iglesia, porque dice en Apocalipsis 1, 12 a 13, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Aquí en Apocalipsis, ¿dónde está Jesús? Dice que Él está en medio de los candeleros. ¿Sabes qué representan los candeleros? Las iglesias. Candeleros que tienen aceite. Aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace algo sobrenatural en la iglesia como nunca lo verás en otros lugares. Podemos orar donde sea, podemos leer nuestra Biblia donde sea, pero hay cosas que solo ocurren cuando nos congregamos. Porque eso era el plan de Dios. Sabes, yo oro todos los días, quiero que me oigan. Yo oro todos los días, leo mi Biblia todos los días, canto a veces adoración, yo allí en mi casa. Pero nunca en 26 años de salvo he visto solo en mi casa lo que muchas veces veo en la iglesia. 26 años sirviendo a Dios. Y aunque leo y pongo mi adoración, yo canto, no es igual. Cuando yo voy a la iglesia, hay algo diferente que pasa, hay algo sobrenatural que yo nunca he visto como cristiano en mi casa. No es lo mismo. No creas la mentira de cristianos que viven a medias para Dios. En Ezequiel, el agua que fluía del templo no era agua normal, todo lo que tocaba vivía. La Biblia dice que hay cosas que sanaron cuando tuvieron contacto con el agua. Quiero enseñarles una foto. El hombre del medio se llama Steve Westerby. Y él es un cirujano cardíaco, pero él tenía un problema. Muchos de sus pacientes no sobrevivían los problemas que tenían de corazón. Nunca llegaba a tener suficiente tiempo para ayudarles con su cirugía y muchas veces morían porque, oye, para cuando él está listo para hacer la cirugía, ellos ya murieron por los problemas de corazón que él tenía. Pero en una convención se encontró con el otro doctor, el que está allí, el de pelo largo de este lado. Él se llama el doctor Jarvik. Él inventó una bomba externa para el corazón, para que personas que tienen problemas de corazón pudieran vivir suficiente tiempo para cuando era tiempo de cirugía. Y ese es el primer paciente de él que tuvo la bomba externa instalada. Si él no hubiera ido a este lugar, a esta convención, a esta congregación, si no se hubiera congregado con otros doctores como él que querían ayudar a otros, él no hubiera conocido a alguien que le ayudara. Esto es la iglesia. No somos doctores, pero somos cristianos. Venimos a un lugar donde podemos encontrar ayuda de otros cristianos y del hombre de Dios que trae información necesaria para tu vida espiritual, para que no mueras espiritualmente. ¿Qué tanto de nosotros no hemos evitado la muerte espiritual porque fuimos a un servicio? Porque el pastor habló lo que yo tenía que oír ese día, y ese día mi vida cambió. Es la iglesia. Quiero hablar sobre la derramación del agua. El ser humano es raro, iglesia. El ser humano es raro. Encontramos algo bueno y no lo queremos compartir. Así somos, es la naturaleza humana. Hasta a veces lo sobrenatural no lo queremos compartir. En el Antiguo Testamento habla de maná. ¿Se acuerdan de la maná? La gente, siendo gente como nosotros, les gustaba agarrar de más, no pensando en de que, hey, si agarro mucho para mí, a lo mejor no queda para los demás. No les importó. Por eso Dios les dijo, ¿sabes qué? Si agarran de más,
se va a echar a perder esa comida. Él tuvo que hacer eso porque Él sabe cómo somos de agarrados con lo bueno que tenemos. Él conocía la naturaleza humana de ser egoístas y agarrados hasta a veces con lo espiritual. Pedro y la transfiguración, ¿se acuerdan de esa historia? Donde sube con Jesús y Jesús enfrente de él es transfigurado y comienza a brillar Jesús. Y luego él vio a Moisés y a Elías y él dijo, oye, eso está bien padre, vamos a quedarnos aquí, hago un lugar donde todos podamos habitar juntos. Pedro está diciendo, he tenido esta gran experiencia y me gustaría quedármela. Pero el problema es esto, habían personas con necesidad, personas bajando la montaña que necesitaban un toque espiritual de Dios y Pedro está aquí como, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar con lo que Dios me ha dado. Algo interesante del día de Pentecostés. ¿Por qué fueron a ese lugar a congregarse? La Biblia dice que se llenaron del Espíritu Santo. Pero recuerden que Jesús les dijo, quiero que vayan a Jerusalén y cuando caiga el Espíritu Santo van a tener poder para ir a todo el mundo y ganar almas, ¿sí o no? Pero es interesante, cuando tú lees lo que está pasando ahí, el Espíritu Santo cae, comenzaron a haber milagros, gente vendiendo sus cosas, pero el problema es, estaban disfrutando tanto el movimiento de Dios en donde estaban que se quedaron allí sin querer irse. No querían irse de donde estaban. No fue hasta que en capítulo 8, porque fueron perseguidos, que a fuerzas tuvieron que salir de Jerusalén con lo que Dios les había dado. Un amigo pastor mío me estaba diciendo, aquí las iglesias son hechas para atraer a otros cristianos. Ellos acá disfrutando mientras las almas se pierden. Cristianos invitando a otros cristianos que ya son salvos a sus iglesias. ¿Y el perdido qué? Es que muchas iglesias modernas están hechas y funcionan para que otros cristianos estén contentos allí y no se vayan. Están pensando, ¿qué podemos hacer para que ya está salvo, se quede en mi iglesia? No nos importa el perdido. Y por eso están llenos y llenos de programa tras programa hechos para cristianos, para alimentarse más y más de la palabra de Dios. Pero se olvidan de aquellos que están perdidos y en necesidad de ayuda para sus vidas. Iglesias no deben de estar hechas para nosotros que ya somos salvos. Deben de estar hechas para atraer al que no está salvo. Que sea un lugar que cuando tú entras y no tienes a Dios, de que te acerques con ellos y hables con ellos y les digas, Dios tiene algo para tu vida. Dios te ama. Mi punto es de que agua viva salía del templo y traía vida, pero la segunda parte de esa agua es que para que tenga efecto correcto, tienes que derramarla a todas partes. No debe quedarse en el templo. Allí comienza, pero debe de salir de las 4 paredes de tu iglesia. Que no se quede en la iglesia, evangeliza, invita al perdido, invita al que está necesitado de un milagro, invita a aquel que tiene áreas de su vida que han muerto, que necesitan un milagro, que viva otra vez. Porque esa es la promesa de Dios, que su agua viva va a traer vida a cosas que tú crees que ya habían muerto. Matrimonios que tú crees ya habían muerto. Tu vida en pecado ya había muerto, pero con Dios vives otra vez. Esa es la razón que aquí en nuestro compañerismo no nos enfocamos tanto en programas. Eso es algo secundario. Lo principal es que la gente tenga un lugar donde se les predique la verdad completa, aunque no les guste lo que se les esté predicando, pero que sea la verdad. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Y para qué?
serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínate tú ser un doctor en el hospital, pero no dejas a nadie entrar, nomás a los que ya están sanos. Ridículo. Este es un hospital y tenemos cafetería y tenemos todo tipo de programa para aquellos que ya son sanados. No tiene sentido. Eso es lo que es la iglesia moderna hoy. Ya están salvos. Vamos a hacer programas para que se queden los que ya son salvos. En vez de enseñarle a los salvos a ganar a los que no son. A los que están necesitados de Dios. En otras palabras, fuera de donde tú estás, hasta los fines de la tierra. ¿Sabes que Dios no los salvó en ese lugar para ganarse a Jerusalén solamente? Esa es la razón que no creemos en hacer una iglesia y crecerla aquí nomás para ganarlos a Monterrey. Creemos en el llamado de Dios de ir y ganar todo el mundo, no solamente nuestro Jerusalén. Aquí me llenó Dios para ganar el mundo. Me encontré esta historia tiempo atrás. Quiero enseñarle. Este hombre se llama Ernesto Boyd, se llama. Se ve como uno de los hermanos que tenemos aquí en la iglesia. A él lo están celebrando porque él ha dado sangre 200 veces. Y no porque es drogadito. Él dice que da sangre porque quiere ayudar a otros. Pero después él dijo esto y se me hizo tan interesante. Dice, dar sangre me salvó la vida. Una vez mientras él estaba dando sangre, le dio un infarto. Y porque estaba en una clínica, pudieron rescatarlo inmediatamente, ayudarle en ese momento. Y no nomás eso, encontraron de que porque él daba sangre, encontraron de que él tenía cáncer. Y no lo sabía. Entonces él pudo entrar a tratamiento con mucho tiempo y recuperar del cáncer. Y 2 veces dar sangre le salvó la vida a este hombre. Los cristianos más contentos, quiero que me oigas, los que menos batallan para servir a Dios son aquellos que se derraman por otros, que se preocupan por sus hermanos, los que evangelizan, los que sirven en la iglesia, los que hacen seguimiento, los que no solamente están pensando en ellos mismos y cómo alimentarme más de las cosas de Dios, sino cómo puedo ayudar a mi hermano a que ellos también sirvan a Dios. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona que está pasando por un tiempo difícil? ¿Cómo puedo hacerle para este vecino que está pasando por un tiempo difícil, no tiene a Dios en su vida, lo voy a invitar a la iglesia? Esos son los que sobreviven. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Proverbios 11:25, la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Dios nos hizo para que agua viva fluya de nosotros. Para reproducir lo que tenemos en Dios en otros. Y cuando hacemos esto nos mantiene sanos espiritualmente. Quiero que me oigan, Dios no nos hizo para hacer un fardo, un manojo de egoísmo espiritual. No sé si lo dije bien, pero es amontonar todo para ti. ¿Qué ocurre con agua estancada? Cuando la agua no está fluyendo de tu vida a otros, cuando no lo estás derramando, se llena de parásitos, de cosas que enferman, es agua que no sirve para tomar. Eso es lo que es un cristiano, que no deja que el agua viva de Dios fluya de su vida y se derrame sobre otros. Es lo que ocurre en una iglesia que no está ganando a los perdidos y se enfoca en ellos, en egoísmo espiritual. La verdad es que esto es una idea de comodidad. Nos gusta quedar en un estado espiritual y hasta aquí llegué. Ya no quiero ir a más profundidad con Dios. De aquí no me muevo, aquí me siento bien espiritualmente.
Me acuerdo un pastor amigo me dijo esto, me dijo, vivir para Dios es como estar subiendo una montaña, una inclinación. El momento que tú te dejas de mover en las cosas de Dios, te comienzas a resbalar. El momento que tú dejas de hacer lo que debes de hacer y seguir adelante y empujando por hacer más para Dios, te comienzas a resbalar. Dejamos de mejorar como cristianos porque nos conformamos con nuestro estado espiritual. Ya no soy drogadicto, ya no le pego a mi esposa, ya no soy el mismo maldiciento de antes, he mejorado, hasta aquí estoy bien. Pero ya no estamos empujando por ser mejor, por derramarlos por otros. Versículo 3 a 6 dice, cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano, y quiero que vean lo que dice, entonces midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. ¿Qué significa esto? Dios le está diciendo al hombre de Dios, métete conmigo hasta lo más profundo. Llénate de mí, de esa agua viva que soy yo. Dios no nos quiere en el mismo nivel. Cuando llegas y comienzas en Dios y estás a los tobillos, dices, no te quiero ahí, sigue. Luego estás a las rodillas, no te quiero ahí, sigue. Cintura, no te quiero ahí, quiero que estés nadando completamente en lo más profundo conmigo. Y te voy a decir algo de cuando estás en los tobillos, todavía te puedes salir. Cuando estás en las rodillas también, el cinturón, pero cuando llegas a ese punto donde tienes que nadar, ándale, nada porque ya. Pero muchos ni se meten al agua. Muchos están así con Dios. ¿Me está frío? ¿No? Así, vienen a la iglesia y, bueno, voy a comenzar, todavía no voy a servir en ministerio, déjame checar. No, es muy difícil. ¿Tengo que venir todos los servicios? No. ¿Tengo que estar en la guardería limpiando las pompis? No. Se me hace muy frío el agua. Y lo que hace es que aquí está el agua y tú te quedas aquí. Estoy viniendo a la iglesia. No vengo todo el tiempo, pero estoy aquí. Creo en Dios, tengo fe, leo mi Biblia, oro. Y Dios está diciendo, oye, yo no te quiero ahí, yo te quiero dentro del agua. Algunos, ahorita tú estás en los tobillos todavía, ya tienes 10 años en los tobillos. Rodo ya está hasta aquí, ¿verdad? Donde entró le llegó hasta acá. ¿Verdad, Rodo? Hay cristianos que son así. ¿Sabes que siempre juego con Rodo? Pero Rodo, este muchacho brincó desde el principio. La verdad. Él dijo, quiero más de Dios. Te estás ahogando, Rodo. Espérate, no estás listo, no sabes nadar. Y él quiso nadar. Y ahí está. Debemos de ser como Rodo en eso. Él tenía 1 año en la iglesia, él creía que yo le iba a mandar al campo en 2 años. Se asusta. ¿Por qué? Porque él no está contento con estar aquí. Y ningún cristiano debe estar contento con estar aquí, cuando debemos estar dentro. Qué triste que un día estés enfrente de Dios y Dios te diga, yo te quería conmigo, pero te quedaste al lado. Pero Dios, yo leía mi Biblia, yo tengo fe, pero tu fe nunca se vio en tus acciones. Quiero cerrar con eso, el poder del agua. Como les dije, el agua trae vida. Lo que Dios toca, Dios cambia. Versículo 9 dice, y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera,
que pasa el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas y todo aquello a donde llegue ese río vivirá. Si Dios realmente está en nuestras vidas trabajando, debe de haber cambio en nosotros. Se debe de ver un crecimiento espiritual en ti. No debes quedarte en ese mismo lugar espiritual para siempre. ¿Qué tantos cristianos no vemos que dicen soy cristiano, pero cuando ves sus vidas no ves nada diferente a ellos y el mundo? Si el agua ha llegado a tu vida, ¿por qué nada vive? ¿Por qué tú no vives? ¿Por qué sigues siendo un desierto espiritual? ¿Por qué no hay un crecimiento en tu vida? ¿Dónde está el fruto que trae la agua cuando te toca? Hay cosas que el agua hace. Número uno, el agua trae sanación. Lo vimos el domingo. Algo que solo Dios puede hacer. Hay sanación emocional. Les quería decir y siempre digo, les voy a decir y luego se me olvida. Pero la hermana María Eugenia, cuando oramos por ella, Dios hizo un milagro. Ese día fue a su casa y comenzó a caminar. Dice, por mucho tiempo yo no tenía nada de equilibrio. Yo no podía soltar el andador, no lo podía soltar. Y por la primera vez hasta su hijo me mandó el video. No fue ella. Su hijo estaba sorprendido con lo que Dios hizo. Y ella comenzó a caminar ahí en su casa. Y luego se cayó. Creo que el siguiente día, o después de varios días de ver cambio, ella me dijo, hice muchas cosas que yo no podía hacer sin ayuda, porque Dios hizo un milagro en mi cuerpo. Dice, pero ahora me siento mal, pastor, porque por estar haciendo eso y por no cuidarme me caí y me lastimé el tobillo, y ahora la gente va a decir, pues si sanaste, ¿por qué sigues con el andador? Pero Dios hizo un milagro en ella. Eso solo ocurre en la iglesia. De hecho, recibí 5 mensajes. La hermana Erika, migrañas que tenía ya tenía mucho tiempo con esas migrañas. Dios la sanó y dice, no he tenido una migraña desde ese día. Otras personas me dijeron, ¿sabes qué, pastor? No levanté la mano, pero yo tenía dolor en ese momento y se me quitó el dolor. Hay otros que todavía falta checarse, personas que me dijeron, ¿sabes qué? No me he checado, pero yo ya siento diferencia en mi vida. Eso solo ocurre en la iglesia. Hay sanación emocional. Gracias a Dios, yo he visto los dos. No nomás mi sanación física, pero mentalmente. Yo estoy loco, iglesia. Sin Dios. Sin Dios yo soy un loco. No soy una persona normal. Si ahorita que soy pastor, tú estás hablando conmigo y me pierdo distraído en las cosas. Imagínate sin Dios. Mentalmente yo no estaba bien, pero Dios me sanó. Hay sanación en matrimonios, en corazones que estaban dañados, pero Dios te sanó y Dios restauró tu matrimonio, algo que nunca esperabas iba a pasar en tu vida, pero Dios pudo hacer eso. El agua trae vida. La Escritura dice que todo lo que tocó vivió. Cuando el Espíritu Santo nos toca, esto trae vida. Estabas muerto en tu pecado y ahora tienes vida en Cristo. Ezequiel 37:5, así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirá. El agua trae fruto, nos hace fructíferos, damos fruto espiritual, nos ayuda para ver un fruto de gente. El agua trae productividad. ¿Nunca has tenido a tu esposa decir, ya haz algo productivo con tu vida? Entrégate a Dios. En tu vida se comienza a ver de que eres útil para Dios cuando antes no lo eras. Eres útil para otros. Antes tú no podías ayudar a nadie, pero ahora que tienes a Dios en tu vida, personas que nunca te hubieran buscado, ahora te buscan para que les des consejos y ayuda. Eres útil porque Dios te hizo fructífero, productivo. Quiero cerrar con esto. Pelea por tener profundidad en Dios. Profundidad. No te conformes con tener a Dios en la superficie de tu vida.
Métete lo más profundo con Dios. No te quedes en la superficie de las aguas con Dios. Quiero enseñarles una foto. Hoy les tengo muchas fotos. Ese es un atún, aleta azul. Uno de los pescados más raros del mundo. Solo se encuentran en las aguas más profundas. Estos pescados pueden estar hasta 1000 metros debajo del agua. Son tan raros que cuando pescan uno, lo que hacen es que tienen una subasta. Este pescado que ves ahí pesa 300 kilos. Ese pescado, ¿sabes a qué tanto se vendió? $3 millones. Qué sushi tan caro, ¿verdad que sí? $3 millones. Pero solo lo encuentras en lo profundo. ¿Sabes que no encontrarás una relación poderosa con Dios en la superficie de la cristianidad? En la superficie de las aguas. Lo valioso está en lo profundo con Dios. Cuando tú te acercas y te metes a lo más profundo, no hay nada mejor. Ahí es donde realmente vas a encontrar felicidad. Donde vas a encontrar propósito. Donde te vas a sentir completo. No hay nada más para un cristiano. No hay nada más valioso. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás tú estás aquí. En un tiempo tú no